A ver, a primera vista, esto de las tensiones entre Estados Unidos e Irán parece, pues, una crisis geopolítica de manual, ¿no? Pero, ¿y si detrás de todos esos titulares sobre guerra y diplomacia se esconde una estrategia, una muy bien calculada para ganar una elección? Justo de eso vamos a hablar. Vamos a desmenuzar una teoría fascinante que conecta este conflicto directamente con la Casa Blanca. Entonces, ¿estamos viendo un choque inevitable entre dos países o una jugada maestra de política interna? La respuesta, según la perspectiva que vamos a analizar, no la vamos a encontrar en los discursos de los políticos, sino en algo mucho más concreto, el precio del petróleo. Y aquí está el número clave que lo podría cambiar todo: $90. Las tensiones allá en Medio Oriente han empujado el barril de petróleo hasta este punto, que es crítico. Y ojo, no es un nivel que solo sacude a los mercados, sino que, como vamos a ver, podría decidir el futuro político de un país entero. Ok, para entender la jugada completa, primero tenemos que irnos al epicentro del conflicto. Todo arranca en una de las rutas marítimas más estratégicas y a la vez más vulnerables del planeta. Este de aquí es el Estrecho de Hormuz. Pensemos en él como una arteria vital para la economía mundial. Es como un cuello de botella por donde tiene que pasar un río constante de energía para que el mundo, literalmente, siga funcionando. Y la escala es brutal. Una quinta parte, el 20% de todo el petróleo y gas del mundo pasa por este pasillito. Esto significa que cualquier problemita aquí no es un asunto local, para nada. Es una crisis global con un efecto dominó que se sentiría de inmediato. El miedo, como detalla la fuente que estamos analizando, es que Irán, sintiéndose acorralado, pueda usar drones para atacar o incluso hundir barcos petroleros. El resultado no sería solo que el petróleo deje de fluir, sería el pánico financiero total. Las aseguradoras se echarían para atrás y de repente todo el transporte en la región quedaría paralizado. Y aquí es donde la historia da un giro interesante. Pasamos de la geopolítica de los noticieros a la economía que nos afecta a todos en el bolsillo, porque el verdadero problema aquí no son solo los drones, es la inflación. La inflación, para ponerlo fácil, es cuando el dinero vale menos cada día. Y uno de los motores más grandes de la inflación es precisamente un precio del petróleo alto y que no baja, porque hace más caro el transporte y la producción de casi todo lo que compramos. Justo esta pregunta nos lleva al mero corazón del argumento, porque resulta que controlar la inflación no es solo una meta económica. Según esta perspectiva, es la pieza clave de una estrategia política muy, muy específica. Y aquí es donde entramos de lleno a la tesis central de esta teoría, que toda esta crisis internacional podría ser en realidad una pieza fundamental en el ajedrez de Donald Trump para asegurar su reelección. A ver, chequemos el calendario. Nos vamos acercando a las elecciones de noviembre. Pero ojo, antes, en mayo, pasa algo importantísimo. Se nombra un nuevo presidente de la Reserva Federal, que es, digamos, el Banco Central de Estados Unidos. Para entender esta estrategia, hay que imaginarse la economía de Estados Unidos como una letra K. Por un lado, la parte de arriba de la K, los empresarios, la gente rica, pues ellos ya apoyan a Trump. Pero para ganar, necesita la gente de la parte de abajo de la K, la clase media y baja. Y a ellos sí que les está pegando durísimo el costo tan alto de las hipotecas, los préstamos del coche y las deudas de las tarjetas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te ganas a esos votantes? Bueno, la fuente propone que el plan es una jugada económica muy audaz que se centra totalmente en las tasas de interés. El plan, tal como se describe, tiene 3 pasos muy claros. 1. Nombrar a Kevin Warsh como el nuevo jefe de la Fed. 2. Que Warsh, supuestamente por órdenes de Trump, empiece a recortar las tasas de interés de forma súper agresiva. Y 3. Este recorte haría que los préstamos fueran mucho más baratos, aliviando la presión económica de millones de votantes justo antes de ir a las urnas. La fuente que analizamos es muy directa en su opinión, ¿eh? Llega a describir al posible nuevo presidente de la Fed como una marioneta, o sea, alguien que, según esta visión, seguiría las órdenes de la Casa Blanca a cambio de un puesto tan prestigioso. Y aquí podemos ver la dimensión del plan. No estamos hablando de un ajustito, para nada. La estrategia sería recortar las tasas de interés de más o menos 3.75% hasta 1.5% o incluso al 1%. Una bajada masiva con un impacto directo en la cartera de millones de personas. Pero aquí viene el gran obstáculo. La Reserva Federal tiene la misión principal de controlar la inflación. Simplemente no puede o al menos no debería bajar las tasas de interés así de drástico si los precios se están disparando. Y es aquí, justo aquí, donde todo vuelve a conectarse con el petróleo. Muy bien, ahora sí, vamos a atar todos los cabos. La política exterior, la economía de la gente y la estrategia electoral están a punto de unirse en una conclusión
bastante sorprendente. El punto de partida es sencillo. El objetivo político es ganar la elección. Y la herramienta para lograrlo son tasas de interés más bajas que le den un respiro a los votantes. Sin embargo, no puedes bajar las tasas si la inflación está fuera de control. Esa es la barrera número 1 que impide que el plan funcione. Y aquí está el último eslabón de la cadena. Para mantener la inflación a raya es absolutamente indispensable que el precio del petróleo baje de esos niveles críticos de 90 o $100 por barril. Esto deja al gobierno con dos caminos muy claros. El primero es diplomático, buscar la manera de bajarle al conflicto con Irán. Un alto al fuego, negociaciones, lo que sea. El segundo es económico, intervenir directamente en el mercado del petróleo, ya sea aumentando la producción en casa o vendiendo futuros para forzar una caída en el precio. Así que, el punto crucial de todo esto es que lo que parece ser una decisión de política exterior sobre la guerra y la paz se convierte desde esta perspectiva en una pura necesidad política interna. Para que el plan electoral funcione, el conflicto con Irán tiene que enfriarse. ¿Sí o sí? Y esto nos deja con una última pregunta para la reflexión. Más allá de este caso en particular, ¿qué tan seguido las decisiones que vemos que se toman en el escenario mundial en realidad están diseñadas para ganar votos en casa?